Tenemos más temas laborales. En América Latina, las empresas pagan menos a las mujeres que a los hombres, con lo tanto se mantiene una brecha laboral de género del 17% promedio en la región, según el estudio de Mercer, firma de asesoría Cuando las mujeres progresan. De acuerdo con la investigación, los progresos realizados en cuanto a la participación femenina en el sector laboral están estancados, con lo cual sobresale la participación cada vez más creciente de mujeres en la informalidad. Aun cuando 64% de las compañías encuestadas afirmó estar convencida de la necesidad de contar con una fuerza laboral más diversa, solo 31% ofrece programas de tiempo parcial, 56% trabajos flexibles, laboral desde casa o trabajo compartido, 57% programas de maternidad y 44% de paternidad. La investigación concluyó que es imperativo para el mundo de los negocios contar con una mayor diversidad de género en las empresas, pues la presencia femenina impacta de manera positiva no solo a la productividad y rentabilidad de una compañía, sino que también contribuye al crecimiento macroeconómico del país.